Bueno, les hago este video explicativo del material que se lo mencioné como anexo, el material anexo al PDF principal, que es del número 2 de Geografía para quinto año A y B. Estábamos trabajando, recuerden, con el componente, con el Estado-Nación, con el componente territorial. Eh, sobre el Estado, digamos, el componente territorial, hay una mirada como muy tradicional de que el Estado, el gobierno, va a tener como derechos, la soberanía, es decir, va a tener derechos inherentes a controlar ese territorio, ¿sí? Yo les había explicado, incluso brevemente en el periodo, en el PDF, perdón, anterior, con su video, cómo, y acá se nota un poco más, por eso les separé las imágenes y se las puse en este material porque se notan mucho mejor, pues ustedes tienen que resolver una actividad. Fíjense que acá, después de lo que es el avance sobre las campañas militares al llamado desierto, también aparecen otras gobernaciones. Por ejemplo, ustedes acá van a ver que hay un montón de territorios nacionales creados por ley. Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y el territorio de los Andes, que no está, que no se convirtió en provincia, que es este que lo tienen ustedes acá. Después, este territorio en 1943 se disuelve y pasa a formar parte de la provincia de Catamarca, Jujuy y Salta. Fíjense que teníamos como otro espacio. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes lo que tienen que hacer es marcar este territorio. Fíjense que entonces acá, si ustedes utilizan un mapa actual, van a tener que revisar este elemento, lo van a tener que marcar y van a tener que identificar también los otros territorios nacionales o gobernaciones y las provincias. Después acá yo les había mencionado acerca de que al mismo momento de que se va definiendo el avance sobre el territorio nacional, también aparecen las actividades productivas. Acá, por ejemplo, queda la explotación forestal para la exportación y para el mercado interno. Ustedes ven que hay algunas provincias acá, lo que es la zona de la selva del Chaco, digamos, nuestro Chaco, el Chaco profundo interno, y hay mucha madera de muy buena calidad, como el quebracho colorado, el algarrobo, que va a servir, por ejemplo, es madera como muy noble, que sirve, por ejemplo, para los tendidos de la línea del ferrocarril. Debajo de la línea del ferrocarril se ponen esos durmientes de madera sobre las cuales se pone el metal. Bueno, ahí hay un avance territorial que tiene que ver con el modelo económico. Para poder favorecer el desarrollo de la vía necesitan este tipo de madera y también van a trabajar con ellos. Acá, toda esta zona, fíjense que hay como, por ejemplo, aparecen algunas ovejas, obviamente que van a aparecer sobre el ganado. Hay una agricultura del trigo, del maíz y del lino, que es la zona, digamos, mesopotámica y de la mesopotámica acá y de la pampa húmeda. También aparece el ganado. Si escuchan ruidos porque es mi gata que demanda atención. Hay la industria vitivinícola en este espacio, ¿sí? Vamos a... Bueno, como les estaba diciendo, acá hay actividades económicas que tienen que ver con el cultivo de caña de azúcar, por ejemplo, en esta zona, de ganadería, de la vitivinícola, del desarrollo agrícola ganadero. Este mapa es lo que ustedes también tienen que agregar al otro. Los dos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la reestructuración del territorio, el componente territorial? Acá los trato de explicar un poquito mejor. Cuando pensemos en esta idea, siempre vamos a sostener la mirada de que un territorio no es algo estático, es algo dinámico, en el cual vive un montón de población, en el cual se ejercen políticas económicas, en donde hay un poder político que lo domina, que lo controla, que establece políticas públicas. Así que hay un dinamismo sobre un profundo proceso de cambio que abarca todos estos elementos. Fíjense, la totalidad de lo social, hay un sustento ideológico, es decir, hay ciertas ideas de los gobiernos que se van modificando a lo largo del tiempo y que se aplican esas ideas sobre el territorio. Implica modificaciones económicas, todo se impone sobre ese espacio.
Acá yo les dejé una dinámica, dice sistemas territoriales, la primera parte obviamente ustedes no, pero nos vamos a concentrar en esto. Desde 1880 hay un periodo hasta 1930, de 1930 al 45 otro, que más o menos está unido con este, del 1930 hasta el 75 y del 75 al 90, más o menos, la década de los 90 del siglo pasado, con avance en realidad hasta ahora. Y acá, fíjense que acá tenemos el moderno, sistema territorial moderno, que es lo que estábamos trabajando con la implementación del Estado. Después tenemos un sistema territorial que se enfoca más hacia adentro, un control sobre el espacio, con mayor presencia del Estado en relación a las decisiones que se toman, modifica la economía, se modifica la población, incluso se mueve dentro de ese territorio. Y a partir de 1975 en adelante tenemos una sociedad que se puede identificar como postnacional, un territorio en donde vamos cada vez más integrados a un sistema supranacional, pero que eso implica evidentemente que hay muchos organismos internacionales que van a tener mayor poder de decisión inclusive sobre nuestro propio territorio. Vamos a ver algunas características de cada uno de esos momentos de reestructuración territorial. El primero, la reestructuración, vamos a decir, el Estado liberal, 1880, que era lo que estábamos viendo, es cuando esa reestructuración transforma la sociedad profundamente. Hay un espacio, dice, débilmente ocupado. ¿Por qué? Porque todavía las fronteras no estaban definidas. ¿Se acuerdan que hablábamos de una gran cantidad de territorio en manos de los pueblos originarios? Entonces, hay un territorio enorme, un espacio débilmente ocupado por el Estado, aunque no vacío. ¿Qué significa esto? Que hay población. Lo que pasa es que el Estado avanza sobre esa población porque no es la población que quiere para el Estado Nacional. Hay un impacto de los capitales extranjeros en la producción y en la gestión concreta de la estructura territorial que tiene que ver, por ejemplo, con el mapa anterior que veían de las redes ferroviarias. Porque, como yo les decía en clase, el tendido de las líneas ferroviarias o el telégrafo, que es otro tipo de tecnología en ese momento, no es argentina, son de capitales extranjeros, es decir, británicos. Como yo les decía, del tendido de las líneas del ferrocarril a un lado y hacia el otro, 5 leguas, varios kilómetros, son tierras cedidas a las empresas extranjeras, a las empresas británicas, que son una enorme cantidad, si ustedes piensan, después se vuelven al mapa. Dice, eso es una gestión concreta de la estructura territorial, es decir, los capitales extranjeros gestionan, deciden sobre una gran parte del territorio. Ahí construyen los puertos, desarrollo del sistema productivo, fíjese, de exportación. En ese periodo, un Estado liberal en lo económico, que los capitales libremente pueden actuar, conservador en lo político. Ahí dice, bueno, se me fue acá el manejo privado de lo público, se expresa en el dominio de las empresas privadas frente a las del Estado. Es decir, hay liberal en ese momento hay una gran cantidad de empresas privadas, de bancos y demás que tienen un montón de beneficios en un Estado que se está construyendo. Bueno, ahí más o menos tenemos, y como ese territorio estaba, como dice acá, no estaba vacío, pero se aplicó un genocidio sobre los pueblos originarios, como contraparte aparece la idea del impulso migratorio, es decir, traer población como mano de obra y viene sobre todo de Europa. Después aparece a grandes rasgos, estamos haciendo unos saltos temporales enormes, porque lo que nos importa acá no es el tiempo, quizás no tanto, sino el territorio y el espacio, como de geografía. Hay una reestructuración que va desde 1930 más o menos al 45 y un poquito más adelante. La dividimos esta. Que tiene que ver con que en el mundo el sistema capitalista, así como venía funcionando, aparece una gran crisis económica, que es la crisis económica de 1930, en donde todo el sistema capitalista entra en tensión, entra en una profunda crisis, una de las mayores crisis que tiene el capitalismo. Entonces implica que se modifican algunos elementos y Argentina, que vendía materia prima al extranjero, va a entrar en una profunda crisis porque no están comprando carne, cereales, que es el material sobre todo de exportación de nuestro país.
¿Por qué? Porque los países centrales, los países ricos son los que están en crisis. Si ellos están en crisis no nos compran a nosotros. No nos compran, como somos una economía dependiente, entramos nosotros también en crisis. ¿Eso qué significa? Hacia adentro el Estado empieza a reformarse, tiene que actuar sobre el territorio. Entonces dice, la quiebra de la estructura económica significa una prolongada crisis política también y una, fíjense, demanda creciente de intervención del Estado. Cuando se entra en crisis, el capital, la economía entra en crisis, siempre demandan intervención del Estado. Cuando están bien, no quieren que el Estado intervenga. Bueno, ¿qué es lo que pasa para esos momentos? Nosotros incluso en ese año tenemos el primer golpe de Estado en 1930. Y aparece un proceso, acá yo les puse, incipiente proceso de industrialización. Es decir, si el Estado, o no podemos seguir comprando los productos industriales, porque Europa, Estados Unidos están todos en crisis, tenemos que concentrar en el mercado interno, nos tenemos que mirar, volcarnos hacia adentro. Un modelo económico ya hacia afuera, hacia el exterior no sirve. Hay que volcarse hacia adentro. Y se empieza a desarrollar un modelo, el ISI se llama, que es industrialización por sustitución de importaciones. Como no podemos comprar los productos industriales, los tenemos que sustituir, los tenemos que desarrollar acá, en una industria, breve industria que se empieza a desarrollar a partir de ese momento. Tiene relacionado con el periodo siguiente porque a partir de 1945, sobre todo en los primeros 10 años, de 55 al 55, con el gobierno peronista, aparece un Estado-nación que es mucho más dominante sobre el territorio. Se va a fortalecer esta idea de la industrialización, eh, la idea de dar trabajo, el Estado tiene que dar trabajo y desarrolla un montón de industria nacional. Se compran, por ejemplo, los ferrocarriles, la mayor parte de los servicios, esas empresas que estaban antes en manos de los extranjeros, ahora pasan a ser del Estado. El Estado tiene mayor presencia territorial, social, política, económica. Y otros servicios, aerolíneas argentinas, la flota naval mercante, es decir, no teníamos barcos mercantes, comerciales en los cuales trasladar la mercancía. Ahora el Estado va a tener su propio barco y no le tiene que pagar a los extranjeros para que nos lleven la mercancía nuestra al exterior. Eh, el servicio telegráfico, es decir, correo argentino, básicamente, gas y agua del Estado, eso es parte de los servicios, el Estado garantiza esos servicios. Hay un montón, dice, de organismos reguladores del sistema productivo, del desarrollo de las empresas del Estado, YPF, ICF, yacimientos carboníferos. Si bien habían YPF e ICF, después lo vamos a ver seguramente en otro momento con más detenimiento, estamos avanzando de a poquito. Eh, Son del otro periodo, tienen mayor fuerza acá. Entonces hay un sistema territorial en donde el Estado tiene mayor presencia, en donde hay empresas estatales, en donde se orienta hacia el mercado interno. Entonces hay una lógica de territorio que, por eso acá yo les puse, está determinado por un concepto de soberanía nacional. Son nuestras empresas, hay más trabajo hacia adentro, hay una idea de autosuficiencia, entre comillas. Bueno, ese es el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones. Arrancó en el periodo anterior, pero se refuerza acá. Las fronteras, fíjense, también son límites que se hacen más estrictos, hay también mayor control sobre los límites sobre las fronteras. Más allá de todo, después va a haber un proceso de cambios políticos que interfieren muchísimo sobre ello, nosotros no lo estamos trabajando ahora aquí, pero hay después, el otro periodo que tiene que ver en términos de reestructuración territorial, se da desde 1975 en adelante, 75, 76 en realidad, que tiene que ver con la implementación del último golpe de Estado, que también impacta sobre el territorio, sobre la economía, y eso significa también sobre cómo se piensa el Estado. El Estado antes era un Estado interventor muy fuerte durante el periodo anterior, y ahora se vuelve a pensar en esta idea de que el Estado está en profunda crisis, hay como que hay un discurso acerca de que el Estado no puede regular las instituciones, que por lo tanto es ineficaz.
Y tiene que ver sobre todo con que a nivel mundial también hay un montón de organismos internacionales que empiezan a tener injerencia o influencia. Durante el último golpe de Estado, en nuestro país entramos de lleno, ya habíamos empezado a permitir que ciertos organismos internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, intervenga sobre nuestro país y sobre las decisiones económicas que se toman. En este periodo se refuerza el concepto de la deuda externa, y como el país está pidiendo dinero a estos organismos, al Fondo Monetario Internacional, cuando prestan dinero, establecen una serie de condiciones que hacen que seamos cada vez más débiles y más dependientes de esos organismos. Entonces influyen sobre el territorio. Hay un retiro del Estado, en cierta forma, del poder que tiene el Estado. El Estado ya no solo toma decisiones el Estado argentino, sino que también el FMI y otros organismos internacionales deciden. Y hay un reordenamiento de la economía que se le llama neoliberalismo. Coincide mucho con la primera etapa, con la de 1880, en donde el Estado libera la economía, permite que estos organismos internacionales tomen un montón de decisiones, y ese proceso, el último elemento de ajuste y reorganización interna de las empresas, se logró eh, dándoles mayor protagonismo a las empresas, mayores ganancias, controlando los sindicatos, la fuerza de los sindicatos, y eso se logró mediante la implementación del terrorismo de Estado. Durante el periodo anterior se había fortalecido mucho los sindicatos, y la clase obrera estaba muy fortalecida. Para este periodo lo que necesitaban era obediencia. ¿Y cómo lo lograron? Mediante la peor implementación de la violencia, que es la violencia estatal, con lo que es los centros clandestinos de detención, el terrorismo de Estado que habíamos trabajado al inicio del año. ¿Mm? Entonces, está todo relacionado. Para que se logre ese neoliberalismo, hay que controlar a la población y ajustarla. ¿Y cómo se logra ese ajuste y esa reorganización para mayor beneficio de las empresas extranjeras? Con la implementación del terrorismo de Estado. Bueno, y acá yo les dejé, porque en el otro material principal tienen como actividad final que ustedes hacer un cuadro sobre los organismos internacionales. Yo les puse, por ejemplo, acá algunos de los cambios que tienen que ver con esa etapa de neoliberal, que empieza con la dictadura y que avanza, que tiene un momento muy fuerte, que es la década de los 90 con el gobierno de Menem, que ya lo hemos visto en otros en otras instancias, como por ejemplo con el avance sobre la venta de tierras. ¿Se acuerdan la extranjerización de tierras con el caso de la lucha del pueblo mapuche, el caso de Santiago Maldonado en 2017? Bueno, ¿en dónde iniciaba esos conflictos, sobre todo muy fuertes? La etapa de 1990, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem vende un montón de territorio, millones, miles y miles de hectáreas, se lo conoce como el proceso de extranjerización de tierra. Es en ese mismo momento. Fíjense que el sistema territorial se integra a los movimientos supranacionales, que es la implementación del sistema neoliberal, del capitalismo, digamos, en ese proceso más fuerte de la globalización. ¿Qué significa esa reestructuración neoliberal? Es la influencia de estos organismos como por ejemplo el FMI, el Banco Mundial. Los cambios a nivel institucional o de las leyes expresan progresivamente el beneficio o la injerencia o la influencia de estos organismos. Es decir, que hay un cambio de leyes para favorecer, por ejemplo, compras de estas empresas en los territorios. Se dolarizó la economía, se inicia una etapa profunda de reordenamiento, y ahí se construye mucho a nivel discursivo, a nivel de las ideas, y en esto cumplen un rol muy fuerte los medios de comunicación, de que el Estado no sirve, de que no sirve para regular la economía. Durante el golpe de Estado lo hicieron también. Lo que pasa es que no había que convencer mucho a la población porque aplicaron el terrorismo de Estado. Cuando se vuelve a la democracia, durante el gobierno de Alfonsín se hizo muy difícil lidiar con las consecuencias económicas que generó también la última dictadura. Y es un gobierno que en términos democráticos y políticos
podía haber tenido un montón de buenas ideas, pero que la verdad que no le permitieron un montón de cosas. Al gobierno de Alfonsín, que después del golpe de Estado, salimos de la dictadura en 1983, el primer gobierno democrático de esta nueva etapa es el de Ricardo Raúl Alfonsín, pero que es muy débil. En 1989 termina unos meses antes entregando el poder al próximo presidente, que va a ser Carlos Saúl Menem, que es la etapa del refuerzo del neoliberalismo. Y es la etapa de las grandes privatizaciones, por ejemplo, YPF, todos los servicios públicos que habíamos mencionado, del 45 en adelante, en donde el Estado había sido fuerte y los había recuperado, ahora las venden las empresas. Y eso implica que el Estado descentraliza, elimina muchas instituciones reguladoras, vende, fíjense, dice, las instituciones reguladoras anteriores fueron suprimidas en un solo acto, se privatiza, por lo tanto hay un Estado más débil y con mayor presencia de estos organismos internacionales. ¿Cuáles son los organismos internacionales? Algunos yo les puse acá. Obviamente la Unión Europea, nosotros no pertenecemos a la Unión Europea cuando estamos en Europa, pero estos son los que ustedes tienen, algunos de ellos, que están en la actividad que tienen que resolver final. Se los dejé ahí como para que los puedan identificar. Obviamente el Fondo Monetario Internacional interviene internacional sobre todos, pero nosotros acá en nuestro territorio quizás en donde Argentina pueda participar, piensen ustedes en la OEA, en la Organización de los Estados Unidos Americanos, ¿m? La CELAC, el Mercosur y la UNASUR, por ejemplo.